Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y cámbiate a Provida. Puedes hacerlo fácil y rápido por WhatsApp. Muy buenos días, aquí estamos en La Otra Cara. Primero decir que muy feliz día a todas las madres de Chile. Y estamos con una súper invitada, yo estoy muy contenta que ella esté acá, Lucía Santa Cruz, historiadora. ¿Cómo está? Hola Rosario, muchas gracias por la invitación y muy feliz día a todas las madres. Y a usted también. Sobre todo porque a mi juicio ser madre es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo quiero decir que Lucía Santa Cruz, además de historiadora, vivió muchos años en Inglaterra, tiene 3 hijos, es Bachelor of Art de la Universidad de Londres y Master de Filosofía de la Universidad de Oxford. Durante los años 2007 y 2014 fue decana de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es integrante de la nueva Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales y miembro del Consejo del Instituto Libertad y Desarrollo. En noviembre de 2009 recibió el grado Doctor Honoris Causa otorgado por el King's College de Londres. Fue miembro de la Junta Directiva de la Universidad Adolfo Ibáñez y decana de la Facultad de Artes Liberales. Fue miembro del directorio de TVN, es directora de empresa, columnista del Mercurio y me cansé de todas las cosas que hace Lucía. Salvaje, la felicito. Lucía, usted se define como una mujer liberal, lo ha dicho varias veces en entrevistas y todo eso. La actual constitución que se está haciendo en el país, ¿qué sería? ¿Deja afuera el concepto de libertad y ser liberal? A ver, yo creo que, ser liberal ha pasado a ser algo bastante ambiguo, porque hay muchas personas que piensan muy distinto entre ellas que se declaran liberal. Sí. Entonces, cuando uno habla de liberalismo o de ser liberal, desgraciadamente tiene, como es un concepto tan fluido, tiene que partir por definir en qué sentido es liberal. ¿En qué sentido usted es liberal? Yo soy liberal en el sentido que creo que la libertad individual de las personas es de la esencia misma de la dignidad humana. Es aquello que nos permite ser moralmente responsables, ser sujetos de nuestra propia historia. Y en ese sentido, trasladado este concepto al ámbito de cómo nos tenemos que organizar nosotros en una sociedad, creo efectivamente que la libertad individual, la autonomía de las personas tiene que estar en el eje central de la organización política, de la organización económica y del entorno cultural e intelectual. Perfecto. Porque sin libertad no hay pensamiento, no hay ciencia, y sobre todo no hay responsabilidad moral. Exacto, nadie es responsable de matar a alguien. De nada. Se traslada siempre la responsabilidad al colectivo, porque cuando no es la libertad el eje, es el colectivo el que es el sujeto. Entonces, ¿en qué estaría atentando esta nueva constitución en lo que es el concepto de libertad, liberalismo, de cómo usted lo ve? A ver, yo creo que hay que tener claro que la Convención Constitucional es una convención monopolizada por una izquierda muy radical que tiene una idea radicalmente distinta a lo que es la democracia liberal occidental. Tienen como proyecto, al igual que este gobierno, un tipo de democracia distinto. Entonces, cuando yo estoy hablando de democracia liberal occidental, no estoy hablando de Cuba, ni de Venezuela, ni de Alemania Oriental, estoy hablando de lo que ha sido nuestra tradición política desde los inicios de la independencia y de lo que son las democracias occidentales en España, en Italia, en Estados Unidos, que pueden tener diferencias, pero que todas tienen un núcleo central donde hay 2 principios que son esenciales. Uno es la igualdad ante la ley y la otra
es la elección de nuestros gobernantes de acuerdo al lema One Man, One Vote. Lo que esta convención está haciendo es instituyendo la desigualdad ante la ley completa. ¿En qué? Para que la gente entienda con ejemplo. Primero lo conceptual, fragmentando lo que es el demos. Fíjate que para mi juicio, el gran aporte de la modernidad fue la introducción de esta idea de que la soberanía radica en la nación unida, y por lo tanto en los ciudadanos, en ti y en mí. Nosotros somos soberanos, y las dos, y todos los que nos están oyendo, iguales ante la ley. Ese principio, esa gran conquista de la modernidad es lo que está siendo destruido. Lo que estamos teniendo es una fragmentación de eso que llamamos el demos en varias agrupaciones de identidades distintas, cada una con privilegios distintos. Claro. Entonces, va a haber un sistema de justicia para lo que se llaman los pueblos originarios y otro sistema de justicia para el resto de los chilenos. Van a haber criterios de género para aplicar la ley. Vale decir, va a haber una ley para mujeres y otra ley para hombres. Entonces es una fragmentación, y la soberanía, yo no sé dónde radica. ¿Dónde está? Ya no está en los ciudadanos, que somos todos distintos, pero que todos, para poder convivir en paz, tenemos que ser copartícipes de esta soberanía. Claro. Fuera de eso, la libertad se expresa en muchos campos, y aquí la libertad de expresión está en serio entredicho. La Convención aceptó una norma que se llama prohibir el negacionismo, que lo que hace es prohibirme a mí pensar, es prohibir a los historiadores revisar de acuerdo a nuevas evidencias, a nuevas preguntas, a nueva creatividad propia, la historia o el acontecer contemporáneo. La Convención ha aprobado un consejo de los medios de comunicación con una serie de atribuciones que atentan contra la libertad editorial de los medios y de los periodistas. Hay una serie de limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión. Instituye medios estatales. Yo me pregunto, ¿dónde, fuera de la Unión Soviética con Pravda, en Cuba con, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, Grama, las democracias occidentales no tienen medios gubernamentales, porque los medios, si son de los gobiernos, son instrumentos de propaganda. Entonces, para mí, aquí la Constitución tiene dos grandes problemas. Uno es que no garantiza la democracia liberal, no garantiza los derechos individuales clásicos que hemos ganado en el tiempo y que son fundamentales para la civilización. Y por otra parte, tiene toda una serie de disposiciones económicas que hacen de que el progreso económico esté en entredicho, porque el progreso económico necesita, por ejemplo, un derecho de propiedad real, porque el derecho de propiedad es el fundamento y la base para el ejercicio de todos los otros derechos. Entonces, para mí es muy grave lo que está en juego. Y este no es un problema de que un convencional se vote mientras está en la ducha o que otro haya mentido para ser electo. A mí eso lo encuentro mal, una falta de dignidad republicana. Pero aquí lo que importa es el texto. Aquí lo que se está haciendo es un programa de gobierno inspirado por las ideas de la izquierda más radical. Y eso significa de que no hay ninguna posibilidad con esa constitución como está hoy día de que haya alternancia en el poder. O sea, las ideas en las cuales yo creo y en las cuales cree un porcentaje muy grande de este país, ya no tienen posibilidad de elegir un gobernante con ese programa, porque se ha fijado
una serie de cosas que tienen que ser materia de ley. No se ha entendido lo que son las constituciones. Las constituciones tienen que ser mínimas, justamente para que pueda gobernar la izquierda, la derecha, Claro. el centro, de acuerdo a cómo vayan evolucionando las ideas y los pensamientos y las opiniones. Lucía, y si la Constitución se aprobara hoy día, digamos, para usted, dijo, no sería una democracia liberal, pero ¿sería una Constitución democrática? A mi juicio no, Ya. porque, a ver, los gobiernos tienen una cantidad de poderes sobre los ciudadanos enormes. No, mucho se habla de los poderes fácticos, los poderes empresariales, pero no hay ningún segmento de la sociedad que tenga los poderes que tienen los gobiernos y que nos afecten a nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Ellos tienen poder sobre nuestros ingresos y nos pueden quitar a través de los impuestos el 10% o el 90%, porque con una ley simple Claro. podrían decir el 90% de lo que usted gana tiene que ser pagado en impuestos. ¿Ya? O sea, atentan contra nuestra propiedad, pueden expropiar, y en este caso tienen normas expropiatorias en que cambia la situación actual, donde las personas expropiadas tienen que ser recompensadas de acuerdo al valor patrimonial efectivo, y ahora se establece que es un precio justo. Claro, ¿Y que quién justo- determina qué es el claro. precio justo? Lo determinará un juez, pero dentro de los jueces hay conceptos muy distintos de lo que es justo. Exacto. En fin, entonces, pero sobre todo, los gobiernos tienen poder sobre tu libertad y la mía, y de todos los ciudadanos, incluso sobre la vida, porque pueden declarar la guerra y mandar a las personas a la guerra, o podrían restaurar por mayoría simple la pena de muerte. Entonces tienen mucho poder, y las constituciones, desde la Magna Carta, lo que han tratado de hacer es justamente establecer límites a lo que los gobiernos pueden hacer Exacto. para defender a los ciudadanos, para defender a los O habitantes. sea, esto va todo al revés. Todo al revés. Ya. Otro punto de la democracia, como yo lo entiendo, es que dada ese poder de los gobiernos, tiene que ser limitado. ¿Y cómo se limita? Primero que todo por la separación de poderes, de manera que se creen equilibrios y contrapesos a lo que los gobiernos y las mayorías simples puedan hacer. Y aquí lo que se está haciendo es disminuyendo todos los equilibrios y contrapesos. Con la eliminación del Senado se está creando una cámara omnipotente que por mayoría simple va a poder hacer exactamente lo que ¿Y quiera. qué sería entonces esta nueva... Yo creo que ¿Pasaríamos de una democracia liberal a qué? A ver, Autocracia. yo creo que terminaría eventualmente en una autocracia. Se llama una democracia sustantiva, ¿Ya? en que la democracia deja de ser un procedimiento para tener estos contenidos específicos definidos, que son los contenidos de la izquierda radical. Bueno, perdona, pero hay otro contrapeso que también está siendo vulnerado, y por eso es que creo que no es democrática, que es el de los derechos personales. Hay una gran diferencia entre la democracia liberal representativa y las autocracias, las democracias electorales, pero que en definitiva tienen gobiernos autocráticos. Y eso es la posibilidad de que las personas puedan ejercer sus derechos cívicos y que la soberanía está limitada. La soberanía, por mayoritaria que sea, no puede determinar con quién tú te casas, no puede determinar cómo te vistes, no puede determinar una serie de cosas. Aquí se está expandiendo el ámbito de la soberanía a esferas de la vida muy personal, Claro. como es, por ejemplo, cómo educar a tus hijos. Exacto. Los padres pierden la prioridad sobre la educación de sus hijos en temas que para muchas personas son muy fundamentales, como por ejemplo la educación sexual. Exacto. Y impone un tipo de educación sexual estatal y absolutamente igual para todos
los habitantes del territorio, pues ya no me atrevo a decir de la nación, porque no sé si va a haber una nación, porque van a haber 12, 13, no se sabe. Y esta constitución, si sale así, que no sería democrática, sería similar a la de Venezuela, ¿con cuál la podemos comparar? A ver, los inspiradores de esta filosofía que se está reflejando, a ver, García Linari es uno, el gran ideólogo del plurinacionalismo, que tiene muchas aristas, ¿eh? Es un concepto tremendo, fuera de que nos fragmenta, que nos divide, que nos hace imposible vivir en una sociedad pluralista de distintos pero iguales y conviviendo en paz, es extraterritorial. ¿Ya? Y en ese sentido habría una nación aymara con habitantes chilenos, pero también con habitantes bolivianos. Dentro de ellos, los bolivianos serían mayoría, y como tienen autonomía legislativa y autonomía política, pueden decidir una salida al mar para Bolivia. Entonces, las aristas de estos conceptos son infinitas. Claro, pero ¿hay algún ejemplo con qué compararlo? Porque yo, por ejemplo, he hablado con de personas de Bolivia y si bien es una constitución plurinacional, de plurinacional no tiene nada. O sea, en la práctica no los pueblos aborígenes de bolivianos están mucho más pobres, no tienen acceso ni a la ducha, ni al agua potable, y lo han usado para que los pueblos, para que las organizaciones cercanas a Evo Morales, que él es el que está detrás de todo esto, se enriquezcan y todo eso. Entonces, a la larga, ¿es algo practicable? Es que, a ver, tú ahí estás apuntando algo súper importante, que es, a ver, ¿cuál es la representatividad de los representantes de los pueblos originarios en la convención? Yo creo que es mínima. Claro. Se dice, es un lugar común ya, pero resulta que Marcela Cubillos, en un distrito de Santiago, tuvo 80.000 votos y la totalidad de los 17 escaños tuvieron 60. Sí, menos que pero ella. En todo caso menos que una de esto. Y además que fueron designados, no son tan distintos los senadores designados. Y después de que votamos el plebiscito. Y después de que votamos el plebiscito. Trampa. A mi juicio, sí. Y esa es una gran responsabilidad de la derecha que se haya sumado a una reforma constitucional posterior al Acuerdo por la Paz, que estableció un cambio en el padrón electoral gigantesco, porque introdujo la paridad, que es que termina con el one man, one vote, introdujo los escaños y introdujo un sistema electoral con beneficios para los independientes que quedaron en una situación de privilegio y pudieron elegir a todos los convencionales que ahí están. Claro. Bueno, estamos hablando con Lucía Santa Cruz, historiadora, y nos vamos a ir a la primera pausa comercial, pero antes tengo que decir que GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Y también tenemos AFP Provida. Ahora puedes ahorrar directo en tu Provida app, abrir tu cuenta de ahorro voluntaria o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas. Descárgalo ya. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara con Lucía Santa Cruz, historiadora, analizando lo que está ocurriendo hoy día en el país. Lucía, ¿qué nos pasó como país? Yo vengo llegando ahora del extranjero y me tocaban los taxis, los Uber, y todos me decían, ¿de dónde? Chilena. ¿Qué les pasó? ¿Pero qué les pasó? Éramos como el baluarte, el país baluarte de los demás países latinoamericanos, y lo digo, me lo dijeron. La visa waiver, por ejemplo, es un orgullo, los demás de otros países no lo pueden creer que nosotros tengamos eso y todo. Entonces,
¿Qué cree usted que nos pasó? ¿Qué van a decir los libros de historia sobre todo este periodo? Tiene mucho que ver en todo lo que está pasando, que del sentir pasamos, del pensar pasamos al sentir, a la posverdad, digamos, a la falta de rigor intelectual. ¿Qué nos pasó? A ver, nos pasaron muchas cosas. Lo que tú acabas de señalar para mí es esencial. Esta transformación de la política, en que lo que importa son las emociones, en que da lo mismo los datos objetivos que lo que yo siento, y que yo como profesora en la universidad lo veía mucho. Yo trataba de provocar, por ejemplo, discusiones sobre algún tema. Entonces alguien decía algo sin ningún fundamento. Entonces decía, a ver, pero fundamenta. No, es lo que yo siento. Claro. Es que no basta con lo que uno siente. La democracia exige una deliberación racional, Claro. basada en datos. Eso no quiere decir que haya que eliminar las emociones de la política, no, pero cuando se cambian los sentimientos por la racionalidad, entramos en un terreno muy peligroso, porque las emociones son muy malas consejeras. Dentro de las emociones está el miedo, que es muy mal consejero, está el odio, está el resentimiento, están los deseos de venganza, en fin, está la envidia. Hay sentimientos buenos también, Claro. pero en política muchos de los sentimientos son muy negativos. Además, todos los sistemas más totalitarios lo que han hecho es la solución más fácil, que es apelar a las vísceras de la población, a sus emociones, Claro. Creando enemigos que puedan unir a un segmento, pero dividido del otro. Es lo que hizo Hitler con los judíos, es lo que hizo Stalin con las clases sociales, es exacerbar odios sobre la base de apelar a las emociones. Claro. Entonces, ese ciertamente es uno. Lo otro es que nosotros tuvimos un proceso de modernización capitalista muy acelerada, muy exitosa en términos de cambiar las condiciones materiales de vida de las personas. Pero era una modernización que dependía enormemente de que, de alguna forma, el proceso de crecimiento económico permanente siguiera funcionando. Y aquí lo que sucedió es que en los últimos años, especialmente bajo el gobierno de Bachelet II, hubo un estancamiento en el proceso de crecimiento. Y eso se reflejó en que los salarios no subían, hubo una inmigración absolutamente incontrolada con 1 millón de nuevas personas optando por trabajos, vale decir, aumentando la demanda por trabajos, lo que también afectó los salarios. Y sacamos de la pobreza a un porcentaje muy grande de chilenos, pero no eran ricos. Y las expectativas aumentaron. Aumentaron las expectativas, Claro. pero es una clase media precaria que dependía del ingreso de varias personas en la familia para pagar su casa, tener automóvil, poder viajar, tener vacaciones. Pero cuando se estanca ese proceso de crecimiento, quedan las mismas expectativas, las mismas deudas, y viene una frustración muy grande. Claro. Ahora, yo también creo de que aquí, si bien nosotros estábamos muy creyéndonos en un oasis, Claro. y que todos nos veían en un oasis, y que tenía muchos elementos de oasis, la verdad es que desde la transición a la cual el Partido Comunista se opuso hasta el final, prefiriendo la vía armada, porque eso significaría la posibilidad de terminar con el capitalismo. Desde ese momento y durante todos los gobiernos de la Concertación existió una fuerza política, que en ese entonces se llamó autoflagelante, que consideraba que no bastaba con la democracia, que lo que no había, no se alcanzaban sus objetivos, sino se destruía el sistema capitalista y se reemplazaba por lo que hoy día se está tratando de implementar.
Y esa es una fuerza potente. Yo siempre digo, y me arriesgo al decirlo, que el Partido Comunista es una fuerza muy grande en este país, muy bien organizada, muy disciplinada, con las ideas muy claras, y esas ideas incluyen la posibilidad del uso de la violencia. Claro. Lo ha dicho la ministra Vallejo, antes de ser ministra, obviamente, de que la vía armada seguía siendo siempre una posibilidad. Sí. Y el Partido Comunista en sus congresos establece que el entrenamiento militar es parte de la formación de sus cuadros. Y a eso se agregó esta nueva generación, inspirada en Podemos de España, de estos jóvenes, de una izquierda que en algún momento el presidente Boris definió como más a la izquierda Del que el Partido Comunista. Sí. Entonces ahí hay un tercio, hoy día el Frente Amplio tienen un tercio, no tienen más. Pero es una fuerza muy potente y que fue tremendamente cómplice del uso de la violencia para resolver nuestros problemas y nuestras diferencias. Y a eso yo le añado la complacencia y la complicidad pasiva, como se usa decir ahora, de fuerzas democráticas que cedieron ante el chantaje de la violencia. Exacto. Y como la derecha chilena. Y ciertamente la socialdemocracia chilena y una parte importante de la derecha chilena. Ya. Eso sería más o menos lo a ver, yo creo que van a haber muchos otros factores para explicar. ¿Y cómo salimos de esto? Porque usted en una de sus columnas dijo que el 18 de octubre solo fue el comienzo de una revolución y estamos en una revolución en marcha. ¿En qué cree usted que puede terminar esta revolución? ¿En una revolución francesa, estilo ruso, venezolano? ¿No va a terminar en revolución sangrienta? ¿Qué cree que va a pasar? A ver, los historiadores miramos bien el pasado, tú lo sabes porque eres colega, y somos bien malos para predecir el futuro. Mira, mi especialidad fue en la Revolución Francesa, en la Universidad Católica hice clases de Revolución Francesa durante años, y eso tiene ciertas ventajas, pero también desventajas, porque uno tiende a ver aquellas cosas que otros no ven, pero también a hacer paralelos que a lo mejor no corresponden. Pero a mí permanentemente me evocan reminiscencias yo lo que siempre digo es cuando se tomó la Bastilla, nadie pensó que eso era el inicio de una revolución. Las cosas se van... Bueno, aquí no está decidido qué es lo que va a pasar. No sabemos si va a ganar el rechazo o va a ganar el apruebo. Y yo creo que ahí los desenlaces van a ser muy distintos en uno y en otro caso. Mi temor es que aquellas fuerzas que se manifestaron el 18 de octubre, a las cuales se unieron todos los partidos de oposición al gobierno del presidente Piñera. Yo siempre digo, los historiadores van a decir que el 12 de noviembre, no el día del Acuerdo por la Paz, el 12 de noviembre, que fue el día de mayor violencia en todo el país, resulta que todos los miembros de la oposición, incluida la Democracia Cristiana, emitieron un documento donde dijeron hay un proceso constituyente de facto, porque la calle corrió la frontera de lo posible. Con eso, el Parlamento chileno cedió su soberanía, la representación de la soberanía, a la calle. Y después de eso, o sea, en ese momento, con una mayoría del país representada en el gobierno, el presidente Piñera no tenía más alternativa que llamar al Acuerdo por la Paz. Pero es un Acuerdo por la Paz que nace de la violencia y nace de la calle, que corrió el cerco de lo posible. Entonces, bueno, para volver, ¿cómo puede pasar? Va a ser distinto en uno y otro caso. Yo tiendo a ser pesimista, pero creo, y lo dije una vez, y trato de vivir de acuerdo a eso, que el optimismo es un deber cívico, porque nosotros tenemos que darle espacio a la resistencia democrática. Tenemos que darle espacio a la posibilidad de que si gana
el rechazo, hay vías de salida. Nosotros somos una república en forma todavía, con debilidades, con fragmentaciones, pero tenemos los instrumentos y los mecanismos para llegar a un acuerdo para hacer otra constitución. Ya, o sea, ¿usted estaría de acuerdo con una salida así, digamos? A ver, si es que gana el rechazo. Sí. A ver, está claro que el 80% del país quería una nueva constitución. Y por lo tanto hay que darle una nueva constitución. Sí. Hay que buscar los mecanismos. Sí. Yo habría preferido siempre de que el Congreso no hubiera sacrificado su poder constituyente. Claro. Crearon un segundo parlamento. Así es. No sé si esa es una salida, no sé cuál es la salida. Yo no estoy en política activa precisamente por eso. Porque me gusta pensar, pero no tanto actuar. Y si ganara el apruebo, ¿usted cree que es practicable la Constitución? Porque una cosa es lo que sale en un papel y lo otro es lo que ocurre en la práctica. A ver, lo que pasa es que, esto ha pasado en otros países. La Constitución venezolana no es tan distinta. O sea, ¿funcionar desde qué perspectiva? O sea, yo creo que nos va a llevar a un retroceso en las condiciones materiales, a un retroceso económico y a un tremendo retroceso en la convivencia civil. Este es un país fragmentado y yo considero que la función principal de una constitución habría tenido que ser que fuera realmente una constitución para todos, que permitiera reconciliar a la izquierda con la derecha, a los pueblos originarios con los mestizos que somos todo el resto. Porque ese es otro tema que no se toca mucho. Chile no es un país dividido entre blancos y originarios. No. Es un país mestizo. Y si los más rubios del país nos hacemos un examen de ADN, vamos a encontrar que tenemos un porcentaje de sangre mapuche o de otra... de otro pueblo originario. De otro pueblo originario. Sí, sí. ¿Qué papel debieran tener las Fuerzas Armadas en toda esta revolución? ¿Qué papel juegan? ¿Debieran haber intervenido a su juicio? ¿O cuál es el límite para que intervengan? ¿Hasta dónde? Porque, a ver, ellos por constitución están obligados a no solo a ver el tema de la guerra externa, la seguridad externa, sino que también la seguridad interna. Entonces, ¿ha faltado una mayor actuación de las Fuerzas Armadas? ¿O usted cree que han actuado bien? ¿Y cuál debería ser el límite para que actuaran en el futuro cercano si aumenta la violencia, si sigue este camino? No, yo creo que estamos muy lejos de requerir una intervención de las Fuerzas Armadas. En primer término, yo creo que las Fuerzas Armadas no van a intervenir después de la experiencia que ellos han tenido. De tremenda persecución, de una dureza en los castigos tremenda. O sea, creo que no existe ninguna disposición, pero creo que tampoco ninguna necesidad. O sea, creo que de acuerdo a la Constitución actual, sí deben participar como participaron en la Araucanía hasta el cambio de gobierno, en un estado de excepción, como ayudando a la policía, que fue una intervención que tuvo mucho éxito. Sí. Pero las Fuerzas Armadas tienen que mantener la Constitución. Y si los chilenos votan a favor de esta nueva Constitución, van a tener que respetar esa Constitución. Perfecto. La responsabilidad es nuestra. Perfecto. La responsabilidad de los chilenos. La responsabilidad de los partidos políticos. No se la podemos endosar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no van a ir contra la voluntad popular. Ya, pero con la actual Constitución, ¿las Fuerzas Armadas están cumpliendo con su deber interno en el sentido del terrorismo que hay en el sur? Por supuesto, sí. A ver, las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil. Y por lo tanto, el poder civil es el que decide si hay estado de excepción en la Araucanía o no. No apelemos directamente a las Fuerzas Armadas, apelemos al gobierno del presidente Boric para que encuentre una solución eficaz para ponerle coto a esta violencia desatada
creciente, cruel y devastadora que están experimentando los habitantes de la Araucanía y del Biobío. Sí. Bueno, estamos hablando con Lucía Santa Cruz, historiadora, y nos vamos a la segunda pausa comercial, pero antes quiero decirles que Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal, presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara con Lucía Santa Cruz, historiadora, y aquí Rosario Moreno. Lucía, usted en una de sus columnas, también en el Mercurio, el 31 de diciembre del año pasado, dijo que, abro comillas, lo único irreconciliable con la democracia es la violencia y la ambigüedad de los demócratas frente a ella. Gracias. Hoy el presidente Boric, que en su minuto era diputado, también y sus ministros Vallejo y Jackson, votaron en contra de 7 proyectos en contra de la violencia. Por ejemplo, la iniciativa de la antibarricada, la ley de fuegos artificiales, la ley Juan Barrio, la ley que exige la renuncia al uso de la violencia en la política, la ley de protección de infraestructura crítica, y así puedo seguir. ¿Ellos estarían siendo poco democráticos y responsables? A ver, yo creo que todos aquellos que de alguna manera participaron, aplaudieron, no ayudaron a crear los instrumentos para controlar la violencia, ciertamente vulneraron ese principio fundamental de la democracia, que es que la violencia nunca es un instrumento legítimo. Yo encuentro que es importante saber historia y preguntarse por qué falló la democracia el año 70, entre el 70 y el 73. Y ahí yo creo que hay un elemento que es definitivo, que es cuando se crearon fuerzas que, como parte de su ideario filosófico y político, optaron por la violencia como un método de solución. El Partido Comunista estaba por la vía armada. El MIR fue el instaurador de la violencia para resolver conflictos y para lograr sus objetivos. Ya no sé si mencioné al Partido Comunista, sí, pero también el Partido Socialista, en algún momento, en el año 68, optó por la vía armada. Claro, en Chillán. Entonces, Entonces, cuando tú tienes un porcentaje tan grande de la población, porque pueden haber fuerzas antisistémicas, las hay, siempre, en todas las democracias, siempre. Sí. Pero cuando tú tienes un 30% de la población dispuesta a usar la violencia, ¿qué es lo que sucede? Y que voten en contra de los proyectos que van en contra de la violencia. Y en el caso, a ver, yo creo que lo que hay que tener claro es que el Frente Amplio y el Partido Comunista estaban a favor del estallido social. Sí. El estallido social, dentro de las causas del estallido, está la mesa de unidad social. Ellos convocaban, ellos justificaban, ellos no han querido sanciones para los culpables. Y la mesa de unidad social estaba tremendamente controlada por el Partido Comunista. Claro. Entonces, obvio, lo que pasa es que, como se le ha dicho hasta el cansancio al presidente Boric, otra cosa es con guitarra. Ahora el problema de la violencia la tiene él. Claro. Y las expectativas de la población son que él nos saque de esto. Claro, claro. Pero es muy difícil cambiar el discurso. Por Ellos eso, tuvieron un discurso. Y hoy día, ayer oía a Juan José Osa en un programa y decía, este gobierno tiene 2 electorados. Tiene el electorado de la primera vuelta y tiene el electorado de la segunda vuelta. ¿Con cuál va a gobernar? ¿A qué electorado le va a dar gusto? Porque si le da gusto al segundo, que es el que pide que no haya tanta violencia, va a poner en riesgo el apoyo del primer electorado, que lo que quiere es la transformación por las buenas o por las malas. Yo creo que eso, Lucía, depende de si gana la prueba o el rechazo. Yo creo que si gana la prueba va a ser el Boric de la primera vuelta. No sé qué piensa usted. Totalmente. Claro. Totalmente. O sea, están esperando la identidad de Boric
está íntimamente, no sé si de él, porque él es levemente diferente al resto de Apruebo Dignidad, porque él personalmente es una persona mucho menos fanática, menos dogmática, es una persona que dice que él tiene dudas, Claro. y lo ha demostrado. Sí, y se cuestiona. Y se cuestiona, Sí. sí. Pero su identidad, su historia, está ligada al primer electorado, está ligada al Frente Amplio y a su relación con el Partido Comunista. Entonces, yo creo que si tiene que primar uno, es muy difícil que él traicione su identidad, su historia, su pertenencia, pero me imagino también que él, que está queriendo como una visión de su papel en la historia, en la República, no quiere terminar como Maduro, como la persona que arruinó definitivamente a Chile. Pero creo que va a estar en un dilema permanente entre su historia, su identidad y sus creencias. Sí. A mí me preocupa mucho cuando me dicen que García Linares es su ideólogo. Y de hecho lo tiene que ser porque fue uno de los pocos invitados suyos personales a la transmisión del mando. Claro. Esa es una ideología muy perversa. Entonces, ya, no sabemos. Respecto al futuro, sí, difícil, bien poco, difícil. te puedo decir. Usted ha sido bien valiente revisando todas sus declaraciones, honesta, frontal a veces, si tiene que serlo. Falta mucho de eso en el país, en el sentido que muchos intelectuales, líderes de opinión, pienso que se han escondido, que han escondido la cabeza, que ha sido más cómodo quedarse en la academia, que no han salido afuera a decir, a defender desde su tribuna lo que está ocurriendo en el país. No sé si usted está de acuerdo en que los intelectuales y líderes de opinión en general en Chile están en deuda con Chile. Mira, desgraciadamente comparto esa premisa. Yo siempre digo, yo tuve la oportunidad no de ser discípula, porque no pero sí de tener a Isaiah Berlin de profesor en Oxford. Y hay una cosa que él nos decía siempre, que a mí me marcó radicalmente, y es que los intelectuales tienen solo un deber, que es enfrentar en forma crítica las ideas que nacen en una sociedad desde los inicios, antes que se transformen en un lugar común, una práctica, en un eslogan, claro. Y en una práctica que avasalla, a veces con principios fundamentales de la civilización. Esto yo lo he sentido siempre como una obligación Exacto. tremenda. Yo no soy confrontacional, no tengo cuero duro, en parte por eso creo que nunca he estado en política. Y me duele mucho cuando muchas veces, casi la mayoría de las veces, la gente me dice, ¡uy, qué valiente! Porque yo considero que no es que la valentía no puede ser una exigencia para decir lo que uno piensa. Pero es que hay gente que no se atreve. No, po. O sea, yo tengo una gran decepción y me siento bastante sola y recibiendo muy poca solidaridad por esto que tú dices, la valentía de arriesgar, de defender cosas que van en beneficio de muchas otras personas. Y abrir la realidad, Así mostrar. es. Además ¿quién tiene la oportunidad de estudiar filosofía, historia en Oxford, no sé qué? Bueno, eso encuentro que un mínimo de generosidad de compartirlo con el resto. Impone una cierta obligación. Una responsabilidad. Yo no puedo claudicar intelectualmente. El otro día estaba en una reunión y decía, no, que la derecha no debe decir nada sobre la Constitución. Claro. Entonces yo le dije, mira, está bien, pero a mí no me puedes pedir eso. Claro. Yo me he dedicado la vida al estudio de la historia de las ideas y lo que me interesa son los conceptos. Exacto. Y yo voy a tener que analizar conceptualmente lo que está haciendo la convención y en qué forma está socavando lo que yo considero que son los principios fundamentales de la civilización. Claro. Mira, la democracia es un fenómeno nuevo. Con derecha,
La gente Nada que es ver. la gente en la Mm. calle muchas veces cree que la derecha Mira, con la izquierda, o del no, oprimido con el opresor, o lo hace binario, lo hace no, a ver, polar. mira, yo creo que es perfectamente legítimo que haya una izquierda y que haya una derecha. Mm, Y que discutamos cuánto Estado tiene que haber, claro. cuánta intervención, qué ámbitos, todo eso está dentro del De proceso la cancha, democrático. claro. Pero hay derechos, libertades, que si no están, se vuelve a lo que ha sido la historia de la humanidad. Claro. La gente da por descontado que la democracia es un dado. Mm, No, no, la democracia es un fenómeno muy nuevo, de poco más de 200 años, en miles de años de sí, claro. existencia de la humanidad, donde la tiranía, la autocracia, la opresión y la miseria material fueron la constante. Si lo que sucede con la modernidad es un verdadero milagro Mm, en que distintas personas puedan vivir juntas en paz, claro. hasta cierto punto, porque Mm, la guerra sigue siendo, mm. pero en fin, dentro de un sistema que permite el pluralismo. Claro, yo creo que la gente no ha tomado el peso que la democracia se puede acabar en De Chile. hecho, está siendo cuestionada en el mundo entero. Sí, Mira, yo hace 2 años y medio, creo, o más, no, mucho, no más, porque la pandemia, no, 4, mm, empecé a hablar de la democracia asediada, de la democracia en peligro. mm, Cuando publiqué mi libro de la igualdad liberal, hice un tour de varias ciudades del país y el tema principal era, ojo, aquí la democracia está en entredicho. sí, claro. Está en entredicho en todas partes, pero aquí está particularmente en entredicho. Y hay dos cosas que a mí me han motivado durante los últimos 4 o 5 años. La democracia y la posibilidad de mayor prosperidad para un país donde todavía hay, y van a haber muchos más de 2 millones de personas que viven bajo la línea de la pobreza. Claro. Veamos cómo están los campamentos. Mm, ¿Y alguien de verdad puede pensar que con establecer derechos sociales en una constitución vamos a sacar a esa gente de los campamentos? O sea, si aquí lo que se requiere es tener recursos para poder satisfacer en forma creciente estas demandas sociales de mejor salud, mejor educación, mejor vivienda. Pero, ¿qué sacamos? ¿Alguien cree que en los últimos 30 años mejoró la educación en Chile en términos de su expansión, o la salud en términos de darnos mayores expectativas de vida, porque la Constitución las garantizaba como un derecho? claro, no. Pero nada que ver. Se debe a que el país pudo crecer, Claro. se debe a que se permitió de que el sector privado participara en la solución de estos problemas públicos, Exacto. cosa que esta Constitución está prohibiendo. Mm. En fin, Sí, entonces podríamos decir que citando a Karl Popper, al filósofo, que mi podría héroe. haber- ¿Sí? Ah, a mí también me encantaba la universidad. Que estamos en un cambio de paradigma, pero así fuerte a nivel mundial. Yo creo que estamos en un... a mí, desgraciadamente, siento como ecos de los años 30, del surgimiento de estos movimientos iliberales, Mm, porque aquí yo creo que hay una nueva fractura que ya no es tanto izquierda o derecha, sino que concepciones liberales y concepciones iliberales. ¿A qué le llama iliberal? Iliberal es justamente lo que hemos estado hablando, Ya, ya. donde es un populismo, Exacto. que es lo que está pasando en Hungría, que es lo que tiene Putin, Claro. es a lo cual Trump se acercó, Mm, y es lo que la izquierda latinoamericana propone. exacto. Entonces yo creo que hay un peligro de que iliberalidad, Vayamos y para creo allá. que Ucrania es el territorio, es el campo de batalla donde se está dando este enfrentamiento entre la iliberalidad de Putin y la liberalidad de un país que ha tratado de Claro. establecer bases democráticas, de democracia liberal. Perfecto. O sea, estamos en momentos complejos. digamos. Complejo. Claro. complejo. O sea, podrían salir también. Además que tenemos que hablar de la brecha generacional. O sea, Además, mucha gente ahora dice, si es socialista, dice yo estoy más cerca a un UDI que si yo tengo 60 a un niño de 18. Claro.
Yo creo. Es una brecha generacional, y Que- Carlos Peña lo dijo el día 1. O sea, también yo creo que el porrazo que se puede pegar la nueva generación que viene puede ser grande también. Porque la vida no se hace con magia. No, No. desgraciadamente. Sí. Y por último. Y las utopías se construyen Exacto. con infiernos. Y a la larga no son utopías. Por eso, Claro, terminan en y infierno. terminan en infierno, claro. Exactamente. Yendo un poco también al papel de los empresarios en todo este proceso, Lucía, ¿qué responsabilidad le cabe en toda esta revolución al empresariado? Lo digo porque por mucho tiempo yo trabajé y tuve clientes que veía las comunicaciones de empresas, de grandes empresas. El gran como eslogan es que nosotros damos trabajo. Pero la empresa creo que es mucho más que eso y, por supuesto, actuar éticamente. ¿Qué el tipo, por ejemplo, las colusiones como la de los pollos, farmacias, pañales, supermercados, y puedo seguir, caso Penta, por ejemplo, fueron detonantes también, ingredientes para aumentar el descontento social, el estallido social? Y segundo, ¿ve algún cambio en el...? Yo no lo veo, ¿ah? ¿Ve algún cambio de actitud del empresariado, de renovarse, de ponerse como a la altura de estos nuevos cambios? Mira, a ver, No es fácil la pregunta. no es fácil y voy a tratar de desmenuzarla un poco, porque es útil hablar del empresariado. Pero como todos los colectivos, no está integrada por personas iguales. Sí, claro, hay de Hay todo. empresarios, hay de todo, unos piensan de una forma, otros de otra, Claro. etcétera. Yo una vez di una charla en que partí por decir lo que yo le debía a la empresa privada. Porque me levantaba en la mañana, prendía la luz que me llegaba por una empresa privada. Pescaba mi teléfono y me podía comunicar a una empresa privada. Tomaba desayuno porque otra empresa privada, ayudada por otra empresa privada Claro. que me lo traía, Hizo me la permitía leche exacto, también, el desayuno. o sea, y envasó la recorrí leche. el día completo de todo lo que yo le debía. Pero sin embargo, añadí, en este momento yo tengo 5 problemas objetivos con 5 grandes empresas, que yo las puedo solucionar, porque en la mayoría de los casos a lo mejor conozco al gerente de no sé qué, puedo llamar y me lo resuelve. Pero ese no es el país en que yo quiero vivir, donde yo, porque tengo el pituto, contacto, claro. pituto, no. Entonces ha habido pocas empresas, porque en el contexto de la cantidad de empresas que tenemos, pocas empresas que han cometido agravios muy grandes a nuestro sistema. Yo creo que las consecuencias de todo ese listado de malas prácticas que tú has hecho tuvo un impacto enorme en la creación de un clima de opinión en que la gente pudo decir, abusan, son abusadores. Ya, pero uno podría decir, bueno, pero son 5, 6, 7 empresas. Pero ¿cuál ha sido la actitud del empresariado hacia esa mala práctica? Claro. Yo creo que ha habido una cierta complicidad. Tibio. Hay un empresario que me convidó una vez a almorzar y me emplazó de que por qué yo hablaba de esos temas, que por qué debilitaba. Y yo no podía creer lo que me estaba pasando, porque él debió haber sido una voz cantante, mucho más fuerte que la mía, en denunciar. Nosotros estamos para defender el sistema de mercado libre, y eso exige competencia y exige ética. No todo se puede regular por ley, y por lo tanto tiene que haber una ética compartida en que yo no abuso del otro. Y aquí yo creo que eso falló enormemente. Yo sostengo que el empresariado no hizo el ajuste cultural que la economía de mercado exigía. Antes de la economía de mercado,
las cosas se resolvían con arreglines entre los empresarios, el ministro de Hacienda, el gobierno que controlaba el 80% de la actividad económica, y entonces eran llamados por teléfono, negociaciones para ver qué precio le vas a poner a mi mercancía, Claro. etcétera, etcétera. Bueno, no hizo ese ajuste y de alguna forma, y a mí me han criticado por decirlo, de alguna forma perduró una forma de relación propia de la Hacienda, Claro. en que él es el dueño de un fondo en que decide cómo las personas se relacionan. En la economía moderna, en la sociedad democrática verdadera, las personas se relacionan de otra forma porque se relacionan como entre iguales. Exacto. Y deben ser tratados como iguales. Yo no puedo tener más privilegios que la persona que trabaja en la actividad más humilde. Esa persona tiene que tener el mismo trato que yo. Y ese proceso cultural no se terminó de hacer en Chile y con grandes costos. Y yo creo que ahora tampoco lo están. No veo como que yo no veo. Mira, la actitud de los empresarios suele ser, bueno, la política por allá. Yo no me meto. Y no se dan cuenta que la política decide todo, sí. Que su futuro, depende el de su compañía, política. Depende de la política. Claro. La política es la actividad más importante del ser humano. Es aquello que afecta la vida cotidiana de todos nosotros, todos los días. En el Parlamento o nos están quitando una libertad, o nos están entregando un derecho, o están aprobando una política pública que nos va a llevar al desastre. Claro, o sea, el empresariado tiene que entender eso, tiene que entenderlo. Lucía, tenía 20 preguntas y alcancé a hacer como 3, porque se pasó volando el tiempo, muy entretenido, muchas gracias. Y por ser el Día de la Madre, yo le quiero regalar mi último libro, Cariño Malo, la violencia del hombre hacia la mujer en la clase alta chilena. De terror. Fascinante, de terror. Sí, lo pasé mal. ¡Oh, qué tremendo! Pero para que lo lea, porque ahí también se habla mucho. Lo he leído sobre él, pero no lo había leído, así que te lo agradezco enormemente. Sí, se le ha ido muy bien. Sí, se publicó mucho cuando fue publicado inicialmente. Sí. Y yo te agradezco porque no es habitual tener una conversación tan agradable y entretenida. ¡Ay, qué bueno! Y qué que yo espero que algún pensamiento deje en la audiencia. Sí, de todas maneras. Ahí nos vamos a preocupar de difundirlo mucho. Muchas gracias, Rosa. Adiós. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y descarga Provida App y revisa tus ahorros de manera fácil y transparente. Producción Doris Mora.